Feliz día. Yo vengo a presentarles un trabajo desarrollado en el Instituto de Investigaciones en Biomedicina y Ciencias Aplicadas, ubicado en la Universidad de Oriente, en la ciudad de Cumaná. Este trabajo fue realizado con la participación de la Universidad de los Andes y motivados principalmente por las necesidades del posgrado de traumatología del Hospital Antonio Patricio Alcalá de Cumaná. Tal como se titula, vamos acá a presentarles los hidrogeles potencialmente útiles para tratamientos osteoarticulares y especialmente el índice de absorción como una herramienta que permite evaluar fácilmente interacciones entre iones de calcio y estos biomateriales. Son potencialmente útiles estos materiales justamente por la capacidad de cargar calcio, que es una de las necesidades de los elementos osteoarticulares que utilizan en el hospital. Bueno, entre los colaboradores tenemos entonces al doctor Arnaldo Ramírez, que trabaja en mi laboratorio, el microscopista José Luis Prin, que ya se jubiló de la Universidad de Oriente, el bachiller Valentín Brito, que está trabajando también con hidrogeles, el doctor Jesús Lezama, que está asociado al laboratorio de polímeros del ICCA, el profesor Naín González, quien hizo su maestría en la Universidad de los Andes bajo la tutoría del doctor Jesús Contreras y la coasesoría de mi parte. Estuvo en Cumaná, aprendió a hacer hidrogeles y bueno, desarrolló exitosamente su tesis de maestría. Y todo esto con el apoyo del doctor Rafael Antón, traumatólogo del Antonio Patricio Alcalá, coordinador del posgrado de traumatología, quien nos ha colaborado con toda la parte relacionada pues con los tratamientos osteoarticulares. Para los que no nos conocen, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Cumaná, estamos adscritos al Vicerrectorado Académico de la Universidad de Oriente, y estamos constituidos por dos departamentos, el Departamento de Biomedicina y el Departamento de Materiales. Dentro del Departamento de Materiales tenemos estas 5 líneas de investigación que sustentan el programa de doctorado en Ciencia de los Materiales. Yo soy la coordinadora del Laboratorio de Polímeros. Sin más preámbulos, les digo entonces que el objetivo de estos hidrogeles era incorporar materiales biodegradables, específicamente estos biopoliésteres que fueron descubiertos hace varios años ya por Maurice Lemoine. Y Maurice Lemoine fue el primero que los denominó la reserva energética de las bacterias, ya que se forman dentro de las bacterias y las siglas polihidroxibutirato las denominamos PHB. Y como ven ustedes en estas micrografías de microscopía electrónica, ¿ves? El poliéster se forma entonces en el interior de las células bacterianas. Si quieren saber más sobre este tema, que realmente es muy apasionante, les recomiendo esta revisión sobre Lenz, sobre biosíntesis, plásticos biodegradables y biotecnología. Es un poquito antigua, pero está muy completa y muy amena además. Cuando la bacteria se desarrolla en una mezcla de ácido propiónico y glucosa, la reserva que ella forma entonces no es solamente el PHB, el polihidroxibutirato, sino que además forma unidades comonoméricas de hidroxivalerato, estas que ustedes ven acá. Específicamente el que vamos a utilizar en este trabajo tenía un 5% de hidroxivalerato y el 95% de hidroxibutirato. Se obtuvo a partir de esta mezcla de glucosa en una compañía Copersucar de Brasil, que es una empresa que fabrica melaza de azúcar, melaza de caña. Ok, tenemos entonces que esa reserva energética, ese polímero que se forma en el interior de las bacterias, cuando se disuelve y después se deja evaporar el solvente, forma una película como esta. Fíjense que esa película es similar a las películas de polipropileno, las que envuelven el café, el cigarro, pero tienen un carácter más frágil. Por otra parte, nosotros venimos desarrollando desde hace varios años hidrogeles en nuestro laboratorio. Y en este caso, además de presentarlos como unos materiales superabsorbentes, que cuando entran en contacto con los líquidos se incrementa muchísimo su volumen, lo que se llama hinchamiento, queremos también presentarles la capacidad de interaccionar con iones metálicos que ellos tienen. Desde hace varios años hemos venido estudiando, por ejemplo, su interacción con iones de hierro o con iones de cobre. Y ha sido un denominador común que en la medida en que aumenta la cantidad de iones que él acumula en su interior, la capacidad de hinchamiento, esa capacidad de que el volumen aumenta cuando entra en contacto con el líquido, se va reduciendo. Lo ven aquí cuando el doctor Arnaldo Ramírez, esto fue parte de su tesis de doctorado, fue aumentando la cantidad de concentración
de hierro en la solución, ven cómo va reduciéndose el volumen, pero va concentrándose una mayor cantidad de iones hierro. Igualmente pasó en este otro trabajo con iones cobre. A medida que transcurrieron los días, el volumen que tenía inicialmente cuando absorbe el líquido se va reduciendo, pero la cantidad de cobre en su interior va aumentando. En este sentido, nosotros, bueno, nos planteamos sintetizar dos tipos de copolímeros, los dos tipos de hidrogeles, perdón, de tipo copolímero y de tipo mezcla semi-interpenetrada. Los hidrogeles de copolímero se hicieron con acrilamida y ácido itacónico, y las mezclas se hicieron desarrollando la poliacrilamida mezclada con los biopoliésteres de los cuales les hablé, tanto con polihidroxibutirato como polihidroxibutirato cohidroxivalerato. Todo esto se hizo en agua, pero cuando trabajamos con los biopoliésteres, ellos deben ser disueltos previamente o en ácido acético o en mezclas de agua dimetilsulfox. El ácido itacónico sí se disuelve muy bien en agua cuando hacemos los copolímeros. Si quieren más detalles de esta síntesis con los biopoliésteres, los pueden consultar en este trabajo que desarrolló Naín González a raíz de su tesis de maestría. En todos los casos utilizamos el mismo agente entrecruzante, la N,N-metilenbiacrilamida. Recuerden que sin agente entrecruzante no puede haber hidrogel. Y el iniciador en unos casos fue persulfato de amonio, en otros casos fue AIBN, azobicisobutyronitril. Ok. Deseo entonces presentarles que en una situación como la que tenemos actualmente, donde es difícil el acceso a los equipos, nosotros simplemente nos planteamos que a través de la balanza podíamos dilucidar si los hidrogeles que tenían biopoliésteres eran capaces de interaccionar con los iones de calcio de forma análoga a como lo hace el copolímero de acrilamida ácido itacónico. Y nos encontramos entonces, sumergimos las pastillas en agua y las sumergimos también en la solución de carbonato de calcio. La dejamos durante 67 horas y registramos las masas antes y después de estar en contacto con esta solución. Y nos encontramos estos resultados. La masa que absorbió de agua y la masa que absorbió cuando se sumergió en calcio. Tanto los biopoliésteres como los monómeros. Una medida del cambio de volumen y de la masa absorbida lo da el índice de hinchamiento. Entonces, el índice de hinchamiento es simplemente la diferencia en masa sobre la masa inicial por 100. Y nos encontramos entonces que el comportamiento del copolímero es muy diferente de las mezclas semi-interpenetradas. Fíjense que el copolímero en agua absorbe más de 10.000% en peso de agua, mientras que de calcio, cuando lo sumergimos en calcio, la misma masa, la misma cantidad de masa, solamente absorbe menos del 1000%. O sea que hay una reducción considerable de la capacidad de absorción cuando él entra en contacto en la solución de calcio. Esto ha sido reportado por Ramírez durante su tesis de doctorado, como les decía. Él también sumergió en calcio pero en nitrato de calcio, este tipo de copolímeros, y encontró, estudiando por microscopía electrónica de barrido, que los poros se reducían desde un rango de 14 a 38 micras a un rango de 4 y 13 micras, lo que él postuló que esa reducción en la porosidad se debía a estos complejos que podía estar formando las cadenas del copolímero con el calcio. Este esquema que ustedes ven acá lo ha postulado Osada y Kolob, como dice aquí, para explicar entonces las interacciones que puedan ocurrir entre los iones y las cadenas. Entonces, este tipo de interacciones también las postula Ramírez para explicar la reducción de la porosidad. En condiciones idóneas de los laboratorios, en condiciones de trabajo idóneas, lo que ha procedido anteriormente ha sido estudiar, una vez que el hidrogel es sumergido en el líquido, ¿verdad? Estudiar tanto la solución como la pastilla. La solución, nos interesa saber cuánto queda allí de calcio, si en realidad la pastilla la absorbió. Y este líquido remanente lo hemos estudiado en el pasado mediante espectroscopía de ICP. Y efectivamente, estos resultados nos reportan que de 20 miligramos por gramo de hidrogel que teníamos de calcio inicialmente, el hidrogel fue capaz de absorber casi 14 miligramos. El hidrogel de copolímero acrilamida ácido itacónico. No así otras formulaciones. Por otra parte, la pastilla la pudimos llevar a un microscopio electrónico de barrido y hacerle un EDX, y encontramos entonces que la cantidad de calcio absorbido en este caso fue del 26%.
Este tipo de estudios completos nos permiten entonces entender esquemas como este propuesto por Buckby en el año 2008, donde tenemos un estado vítreo seco del hidrogel y cuando comienza a sumergirse o a intercambiar y difundirse el agua dentro de él, si en el medio tenemos iones, por ejemplo, calcio o tenemos algún fármaco, hay un intercambio y hay una preferencia de los grupos funcionales por uno o por otro. En este caso, fíjense, si los biopoliésteres no cambiaron su masa en agua o en calcio, nos dio la misma cantidad de masa, quiere decir que realmente no hubo una interacción entonces específica con el calcio. Mientras que una reducción tan grande de la masa, cuando tenemos los copolímeros de ácido itacónico, nos está indicando que efectivamente los lugares donde estaba el agua están siendo ocupados por los iones de calcio. Nosotros pensábamos que el carácter poroso del hidrogel iba a ser suficiente para interaccionar con el calcio. Y eso fue lo que caracterizamos con microscopía electrónica de barrido, el carácter poroso de los hidrogeles. En este caso de los semi-interpenetrados tenían diámetros un poco más pequeños que los poros que les dije anteriormente que tenían los copolímeros de ácido itacónico acrilamida. Estos tienen diámetros entre 0,5 y 5, pero suficientemente porosos como para poder interaccionar con los iones de calcio. No obstante, el que no haya cambiado la masa respecto a cuando se sumergió en agua nos está indicando que no solamente basta una naturaleza porosa, es necesario también unos grupos funcionales ácidos que puedan entonces hacer un intercambio con los iones de calcio para que ocurra esa interacción. En vista de estos resultados, nos hemos planteado entonces para futuro seguir buscando incorporar materiales biodegradables como los biopoliésteres, pero en este caso, bueno, estamos orientándonos hacia un polímero biodegradable más polar, como es el polivinil alcohol, el cual actualmente ya lo hemos venido estudiando, cargándolo con compuestos anestésicos, de acuerdo a las necesidades que nos han planteado en el posgrado de los residentes. De manera que vamos a combinar la presencia de la lidocaína con la presencia del calcio. Ustedes pueden ver en el trabajo resumido que está en las memorias de esto, la referencia a este trabajo muy recientemente, de ahorita del 2021, y muy interesante el comportamiento de los hidrogeles cargados con lidocaína. No quiero terminar sin darle las gracias a la Fundación Empresas Polar, la cual en el año 2013 nos donó el equipo de espectrometría infrarroja con transformada de Fourier, y en el 2019 nos volvió a dar un respaldo financiero al proyecto para mantener el equipo. Aun cuando no mencioné esos resultados acá, todos los hidrogeles fueron caracterizados mediante espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier para verificar que efectivamente estaban los grupos funcionales de los cuales les estoy hablando. Bueno, seguimos a la orden entonces en la Universidad de Oriente, en la ciudad de Cumaná, seguimos activos y creemos que la academia tiene todavía una muy larga vida en Venezuela. Trabajamos para eso. Gracias.